demandas subyacentes, ¿no? O subyacentes más bien, del estallido, muchas siguen presentes. La gente pide transformaciones profundas. Una dura derrota para el gobierno. Eso es lo que ha significado el fracaso de la acusación constitucional con la que se buscaba destituirlo del cargo en contra del ministro de la Corte Suprema, el ministro Matus, que fue defendido en el Congreso por la derecha en medio del caso Hermosilla. Ahora, esta acusación había sido impulsada principalmente por el gobierno y todos los sectores de izquierda como de centro izquierda, o sea, desde la democracia cristiana, como también el Frente Amplio, Partido Socialista, Partido Comunista, etc. Y todo esto porque el juez de la Corte Suprema, Jean-Pierre Matus, está vinculado al caso Hermosilla por una serie de mensajes a lo menos cuestionables que tenía con él. ¿Y esto por qué es importante? Porque al igual como pasó con el fiscal nacional, que nombró Boric en acuerdo con la derecha, ocurrió que este ministro de la Corte Suprema decía, no, Hermosilla, yo no he hablado con él nunca o hace años, nada de contacto. Y después se filtraron estos mensajes que mostraban que había un contacto y bastante reciente y que mintió descaradamente sobre el hecho. Ahora, el gobierno por lo mismo lo quería destituir. Ahora, ¿esto es porque se preocupen mucho por la corrupción? No, aquí simplemente había un tema de luchas de influencia. Jean-Pierre Matus tiene cercanía con la derecha, particularmente Chile Vamos. Es una realidad. Hay jueces y jueces en la Corte Suprema. Es mentira que haya jueces neutros en la Corte Suprema o en el sistema de tribunales en general. Inevitablemente, por cómo es el sistema chileno, todos los jueces en la Corte Suprema tienen algún vínculo político. ¿Por qué? Porque el mismo sistema de nombramiento, que es que lo nombre el presidente de una terna, o sea, un grupo de 3, y que esto tiene que ser aprobado por el Congreso, particularmente el Senado, lleva a que haya interferencia política. Te nombra el Poder Ejecutivo con aprobación del Poder Legislativo en el Senado. Evidentemente, hay un tema de influencias políticas, es por parte del sistema, y no debería ser así, no debería ir a estar completamente separado. Uno puede cuestionar incluso la independencia del Poder Judicial por cómo se nombran, pero así es. Entonces siempre hay un tema de influencia y por lo tanto hay jueces que son más cercanos a la centroizquierda, a la izquierda radical, a la centroderecha o a la derecha más radical. Ahora, aunque esto último no es tan presente, la derecha más dura no tiene presencia real en la Corte Suprema, más bien Chile Vamos, el Frente Amplio PC en menor medida y principalmente la centroizquierda. Bueno, dentro de eso cayó la acusación que había impulsado el gobierno contra Jean-Pierre Matus en lo que es una derrota importante en el Congreso. Ahora, ¿por qué? Porque como pueden notar, tanto los sectores de la derecha en general decidieron rechazar todo esto acusación que se había hecho en contra de Jean-Pierre Matus. Tanto los sectores de la centro derecha, Chile Vamos, como los republicanos, como también esta llamada derecha disidente, Kaiser de la Carrera, etcétera, la rechazaron. Y los sectores de izquierda querían aprobarlo y tenían más votos, pero no llegaron al mínimo votos necesario para destituirlo. Ahora, a mí no me parece necesariamente esto tan bueno, porque todas las figuras en el Poder Judicial, como en distintas áreas del Estado, si tienen algunos vínculos que son a lo menos sospechosos, habría que sacarlos del cargo. Ahora los argumentos que se dieron por parte de los sectores de oposición de la derecha era que no había suficiente fundamento. Pero pucha, que es raro que justamente empiecen a mentir descaradamente figuras en el Poder Judicial, con el fiscal nacional y distintas personas con los vínculos con Hermosilla. Casi me da la impresión que aunque den argumentos técnicos, que esto es realmente para proteger a uno que era más cercano a su lado, mientras que los de izquierda hacen lo mismo, protegiendo a los jueces que son más cercanos a su lado, y después atacan a los que no lo son. Es bien sucio, ¿no? Pero fue una derrota, que se suma también a otros problemas que está teniendo el gobierno en las últimas horas. ¿Por qué? Porque también, en medio de que el gobierno de Boric no ha tenido muy buen desarrollo, más allá de que tratan de decirnos que todo está perfecto, empezaron también ya las luchas presidenciales en el oficialismo. Tanto así que Vlado Mirosevic se fue proclamado como candidato presidencial por parte del Partido Liberal, que es de la centroizquierda, fue el Frente Amplio en su momento, y que el liberal tiene solo el nombre porque en realidad son una mezcla entre unos estatistas bien corporativistas con tendencia más socialistoide. Pero ahí están. Y ocurrió que eso no le gustó a los socialistas, no le gustó al gobierno ni al Frente Amplio, diciendo que todavía falta, que ni siquiera han estado las municipales y no saben cómo les va a ir, y dependiendo de eso hay que elegir el candidato. Y también no hay que olvidar el elemento de que ellos dicen que se está apurando mucho Mirosevic, que está ansioso, casi que quieren poder aprovechándose de los problemas que hay en el gobierno. Y esto ocurre en medio de una lucha de poder importante en que distintos expresidentes también están tratando de hacer su marca. Bachelet trata de influir para que aquellos que siguen el bacheletismo tengan cargos importantes y se impulsen candidaturas. Frey ha estado apareciendo de nuevo y decidió apoyar a un candidato más bien cercano a la centroderecha, Chile Vamos, decidiendo apoyar al hijo de Luksic, que va como candidato a alcalde por Huechurá, Max Luksic.
siendo que él es históricamente de la centroizquierda, pero se ha ido alejando de ese sector, y también en medio de casos cuestionables asociados a corrupción que afectan al mismo sector de izquierda. Por ejemplo, el candidato a alcalde por el puerto de Coronel, que es Chamorro, tuvo un escándalo asociado justamente a casos de corrupción, que él es del Partido Socialista y que se le imputó por cohecho en el caso llamado del caso Puerto Coronel. Entonces, corrupción. Y ocurre que ellos tanto que golpean para luchar contra la corrupción, como lo que vimos al inicio del video que querían sacar a un juez de la Corte Suprema, cuando uno de los suyos lo protegen. Y ahí dijeron que lo van a apoyar, que lo van a defender, pero claro, cuando es del otro lado lo atacan. Para que noten que en realidad no es que haya aquí ningún sector, ni uno, que esté contra la corrupción ante todo, no. Siempre es, claro, estoy contra la corrupción, siempre que sea del otro lado. Porque si es de mi lado, no, hay distinto, no hay suficientes pruebas, no, es que es distinto el contexto. Siempre así, siempre así. Al menos todavía no se ponen de acuerdo para proteger a todos de corrupción. Al menos se tratan de atacar mutuamente y de repente alguno que otro cae en esa lucha. Pero, lamentablemente, no hay ningún sector que sea contrario a todo tipo de corrupción. Caso aparte, también ha habido estos casos de corrupción que se han dado en el municipio, por ejemplo, de Puerto Montt, que se hayan gastado dinero en casos de corrupción inmensos, que se hayan hecho denuncias que estaban traficando dinero llevándolo en su ropa interior. O sea, hay de todo, ¿no? Unas cosas rarísimas. Y al mismo tiempo, en medio de todos estos problemas que ha tenido el gobierno, más allá que algunas de estas derrotas no sé si sean tan buenas como el tema de que se quería destituir a un juez de la Corte Suprema con vínculos sospechosos con Hermosilla, que creo que no habría sido malo que se aprobara, pero bueno. De todas maneras, también han tenido cuestionamientos muy duros de la prensa, luego de que saliera que la amplia mayoría de los chilenos ahora rechaza lo que fue el estallido, por número de manera bastante abrumadora. Ya no hay ningún sector mayoritario que apoye lo que fue todo ese periodo. Y dentro de eso cuestionaron a Camila Vallejo tanto por las noticias falsas que ella proclamaba, tanto que le gusta hablar de la desinformación, donde hablaba que había un centro de torturas en el Metro Baquedano y que nunca se disculpó de eso, como también de cómo ellos defendieron tanto ese periodo, y ahí se nota que en los cuestionamientos que se le hicieron bastante duros, que lo siguen defendiendo, a pesar de que ahora sea sumamente impopular y que en realidad todo ese periodo bastante violento, ellos lo siguen de todas maneras justificando. La medición de Pulso Ciudadano revela que un 61% de los encuestados considera que el estallido social fue algo negativo para el país. Hace 4 años atrás, en octubre del 2020, los resultados eran opuestos. La gran mayoría decía de que el estallido social era positivo para el país. Queríamos preguntarle si el gobierno ha madurado de la misma manera la reflexión sobre el estallido social y usted en lo personal, si hace alguna autocrítica sobre comentarios vertidos en esa fecha, como haber aludido que había un centro de torturas en el Metro Baquedano, y también respecto a este mismo tema, cómo se responde a la oposición, que ha dicho que estamos peor que hace 5 años atrás y que también hace un llamado al gobierno a replantearse el tema de la violencia en la política. Mire, sobre el estallido varias cosas. Han habido desde cartas, editoriales, columnas de opinión, varios pronunciamientos, sobre todo estos últimos días, y la posición del gobierno sobre el estallido, particularmente a 5 años del 18 de octubre, ha sido muy clara. Demandas, fruto del malestar subyacente que hizo que estos hechos se produjeran, es decir, la movilización social, que fue mucho más que solo hechos de violencia. Y nosotros como gobierno no estamos disponibles a una estrategia que pretenda, por errada y además irresponsable, tapar el sol con un dedo. Porque las demandas subyacentes, ¿no? O subyacentes más bien, del estallido, muchas siguen presentes. La gente pide transformaciones profundas. Sigue demandando. Bueno, las demandas inconclusas, ¿a qué considera el gobierno que se producen? Y también le insisto con el tema de la condena a la violencia, y si usted tiene alguna autocrítica respecto a esas declaraciones particulares respecto al Metro Baquedano. Como les decía, nuestro sector ha hecho muchas autocríticas. Ni un intento de pedir perdón por inventar esas cosas. Recordemos que estaban intentando sacar al gobierno en su momento, en lo que ellos mismos acusan que no se podría hacer, doble cara en ese punto. Y siguen defendiendo todo ese periodo. Lo que nos muestra que eventualmente, si pudieran hacerlo o no, realmente lo harían. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece estas derrotas que ha tenido el gobierno en el Congreso? ¿Y creen que esto va a tener algún efecto real en el largo plazo? ¿Creen de todas maneras que haya sido bueno que se rechazara esta idea de destituir a otro juez de la Corte Suprema por vínculos con Hermosilla? ¿O fue, como mencionábamos en el video, un tema más de defender a los que son de un equipo o de otro? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle a los suscriptores. Jesús RSDB,
Cetoide y David Eduardo, que se unieron a los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte voluntario único al canal a través de Super Chat. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.